ocasión tenemos al doctor, espero pronunciarlo bien, Guilherme Tortorella. Guilherme Tortorella. El doctor Guilherme Luz Tortorella es profesor de Ingeniería de Producción en el Departamento de Ingeniería de Producción y Sistemas de la Universidad Federal de Santa Catarina. Su área de investigación involucra la excelencia operacional y la digitalización de la industria. Con un índice H de 18, basado en Scopus, cuenta con más de 150 trabajos publicados en revistas científicas de alto impacto, como IJPE, IJOPM, IJPR, PPC, entre otras. Coordina el Laboratorio de Productividad y Mejora Continua y tiene más de 18 años de experiencia práctica en la industria manufacturera. Pues el día de hoy el doctor Guilherme nos va a presentar el tema cómo seleccionar una revista científica para su publicación. Y pues el foro es suyo, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en este evento. Primeramente me gustaría agradecer a la organización del evento y especialmente al profesor Diego Tlapa por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de las cosas que hacemos y cómo hacemos acá en Brasil. Entonces, estoy muy ansioso por esta presentación para compartir con ustedes. La idea de hoy es hablar un poquito de cómo seleccionar una revista científica para publicación, que es siempre una cosa muy difícil, especialmente cuando hablamos de alumnos de maestría y posgrado que tienen como, no sé cómo es en México, pero acá en Brasil los alumnos de maestría y doctorado no se gradúan sin tener una publicación en una revista de alto impacto. Entonces, la escoja, o sea, escoger bien la revista es el primer paso para garantizar la publicación, ¿sí? Siempre que tenemos una investigación, tenemos una larga jornada, ¿sí? Una larga jornada. Y muchas veces cuando empezamos aún no sabemos dónde vamos a llegar. Estamos trabajando de una manera exploratoria muchas veces. Entonces, el destino, el camino que vamos a seguir con nuestra investigación muchas veces no está claro y solo va aclarándose mientras caminamos, mientras investigamos, mientras hacemos nuestras investigaciones en la temática. Y hay algunos momentos donde tenemos que escoger para dónde seguir, ¿sí? Hay momentos que tenemos que escoger si vamos a profundizar en alguna temática o si vamos a trabajar de una forma más abierta y quizás hasta multidisciplinar, ¿sí? Entonces, estas son cosas que tenemos que escoger en nuestras investigaciones. La parte buena de la investigación muchas veces es estar en campo y estar haciendo las encuestas, las entrevistas, los estudios de caso y todo más. Pero, no, independiente del tipo de método o de investigación que tenemos, al final todos nosotros tenemos que escribir, porque la manera impresa en el papel o online es la forma de garantizar que compartimos el conocimiento ganado con nuestra investigación. Entonces, la parte más dura de todo es justamente escribir. Al final, quizás tenemos nuestro paper publicado, tenemos nuestro artículo publicado en un buen journal, y ahí tenemos la chance de compartir, de sermos reconocidos por la investigación que hicimos, tenemos el cutting edge en el conocimiento que nos interesa, ¿sí? Pero hasta llegarnos allá, tenemos muchos pasos para caminar. Tenemos muchas cosas que hacer, ¿sí? Entonces, la primera cosa para seleccionar o para escoger un journal, para someter nuestra investigación, es justamente garantizar que, primero, tenemos el formato y tenemos el artículo adecuado a las exigencias del journal y someter la investigación al Selected Journal, ¿sí? El editor del journal va a hacer una primera
análisis de nuestro artículo. Si el editor cree que el artículo es bueno y que merece la chance de ser revisado, entonces tenemos un peer review. Va a ser revisado por los pares. Si no, volvemos a la primera etapa. ¿Sí? Si tenemos el peer review, los pares que hacen la revisión van a decirnos si tenemos un major, un minor o quizás hasta un rechazo de nuestro artículo. Si no tenemos el rechazo, volvemos a la primera etapa. Si tenemos chance de hacer la revisión, vamos a hacerla intentando enderezar todos los comentarios, las sugerencias de revisores. ¿Sí? Después formatamos y sometemos de nuevo al journal que fue seleccionado. Si el artículo, en lo mejor de los casos, es acepto, yo nunca he visto eso, ¿sí? Nunca he tenido esta experiencia, quizás otros de ustedes ya tengan, pero nunca he tenido un artículo que fue acepto en la primera rodada. Pero si es acepto así, entonces tenemos la publicación de nuestro artículo. ¿Sí? Entonces, este flujo muchas veces lleva como por lo menos 6 meses. Quizás, dependiendo del journal, un año, para solamente sabernos si nuestro artículo merece o no tener una revisión. O sea, de la etapa 1 hasta la etapa 4, muchas veces son por lo menos 6 meses o un año, dependiendo de la área, de la revista, del journal que estamos intentando. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un grado de 4 años, quizás 25% de su tiempo va a ser perdido esperando quizás un rechazo. Entonces tenemos que escoger muy bien este primer paso acá, porque miren ustedes, después que empezamos con el primer paso, estamos en un looping que no tenemos la gestión sobre eso. Entonces, lo que está en nuestra gestión es justamente el primer paso, que es seleccionar bien la revista, para que quizás no tengamos que hacer todo este looping de nuevo si ganamos un rechazo, especialmente un rechazo por estar out of scope, o sea, fuera de scope, ¿sí? Este primer paso es muy importante para garantirnos tiempo. Y acá una observación, como les decía antes, acá en Brasil los doctorados tienen que publicar antes de ir para su comité de evaluación. O sea, si ellos tienen 4 años para hacer su defensa, y si por lo menos un año es perdido con las etapas de 1 hasta 4, ellos en el primer año de su doctorado ya tienen que pensar para dónde van a someter sus artículos, qué investigación, qué método va a ser utilizado y cuáles son las revistas que aceptan este tipo de artículo. O sea, no es una cosa que los alumnos o los investigadores acá en Brasil pueden hacerlo solamente cuando la investigación está hecha. Es algo que ya tienen que pensar y planear desde su inicio, desde el inicio de la investigación. Entonces, algunas sugerencias de algunas cosas que generalmente hacemos para seleccionar bien la revista para donde vamos a someter nuestra investigación. La primera cosa es garantizar que tenemos adherencia al escopo de la revista. Generalmente los journals buenos, las revistas buenas de alto impacto, tienen un reference list, tienen una lista de referencia para decir ejemplos o temáticas que son de interés de la revista. Tenemos que ver si en nuestro artículo tiene referencias que son de la revista que queremos someter. Por ejemplo, si yo escribí toda mi investigación y cuando miro las referencias no hay ninguna de IJPE, entonces quizás eso es un indicador que IJPE quizás no es un buen outlet, no es una buena opción para mi investigación, ¿sí? O sea, una buena manera de hacer, para ver si tengo adherencia al escopo del journal, es mirar mi lista de referencias.
voy a visitar a los websites de los journals donde tengo más referencias citadas, por lo menos 3, yo diría. El 3 es un número mágico, pero no hay un número mínimo. Pero generalmente cuando hablo con mis alumnos es que por lo menos que tengamos 3 citaciones de la revista para donde vamos a someter. ¿Sí? Esto no es algo mandatorio, pero es una cosa educada, una cosa recomendada políticamente. ¿Sí? Después, cuando entramos en el website de la revista, vamos a verificar si el escopo del journal realmente tiene adherencia a nuestra investigación. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de JPF, que es un journal que acostumbro publicar. Generalmente los journals buenos tienen aims y scope, o sea, objetivos y escopo. Y allá tenemos la descripción del escopo, el tipo de investigación que se publica en esta revista, las temáticas, los tópicos que son de interés del editor y del público de la revista. Entonces tenemos que mirar eso con calma y garantizar que estamos en el camino cierto. ¿Sí? Si las cosas no están muy aniñadas, entonces quizás acá no es una buena opción para nuestra sumisión. Una cosa que generalmente tenemos dificultad y que es un paradoxo, porque hoy en investigación, especialmente de ingeniería industrial, una de las cosas más importantes es entender que el papel, el rol de los ingenieros industriales es justamente trabajar de una manera procesual, de una manera horizontal en los procesos de las empresas. O sea, eso quiere decir que nosotros trabajamos de una manera multidisciplinar, interdisciplinar, con personas de otras áreas, con temáticas que quizás no son una fábrica exactamente. Por ejemplo, yo juntamente con Diego trabajo mucho con hospitales, con médicos, con enfermeros, con gente que es de salud, que no es ingeniero necesariamente. O sea, esa es una cosa muy buena, pero cuando vamos a someter nuestras investigaciones, los journals muchas veces son muy específicos en las temáticas. Las cuestiones multidisciplinares muchas veces tienen dificultad, o investigaciones multidisciplinares muchas veces tienen dificultades para ser publicadas, porque no son totalmente dentro del escopo de la revista. Les voy a decir un ejemplo mío. Yo hace un año publiqué un artículo con el profesor Diego Tlapa sobre enseño de producción esbelta, Lean Production, ¿sí? Y este artículo yo pasé como 2 años intentando diferentes revistas porque el artículo trataba o manejaba asunto de ingeniería de producción, que es Lean Production. El artículo manejaba cosas del proceso de enseño cognitivo, que es de educación y enseño, otra área que nosotros ingenieros muchas veces no tenemos mucha experiencia. El artículo trataba también de la parte social, o sea, social science, la parte de gestión, la parte de administración y así por delante. O sea, por lo menos teníamos 3 áreas que podrían ser involucradas o que fueran involucradas en nuestra investigación. Y este artículo pasó como 2 años, yo pasé intentando a diferentes revistas hasta que conseguimos publicar en una revista de enseño en ingeniería. Pero los estudios interdisciplinares son muy interesantes, pero muchas veces mucho más difíciles de acertar o garantizar que está de acuerdo con el escopo de la revista. Aquí hay otro ejemplo que tengo también con el profesor Diego Tlapa, que es de salud 4.0, donde tenemos conceptos de gestión de operaciones, salud, gestión de tecnología. Y la cosa buena es que el estudio es muy importante, muy relevante, pero la publicación de eso en journals de salud muchas veces no es bien vista. En journals de operaciones muchas veces te dicen que es un artículo de salud y no de operaciones. Entonces son cosas difíciles y sensibles de ser manejadas, ¿sí? Entonces, por un lado es muy interesante,
por el otro tiene dificultad de tener una conexión muy directa con los journals de operaciones o salud y así por el otro. Aún en la adherencia al escopo, tenemos que verificar qué tópico, qué temática es más fuerte en nuestra investigación, especialmente en estudios multidisciplinares. Muchas veces una buena práctica, si no tenemos certeza si el journal o si la revista es buena para nuestra investigación, una buena práctica muchas veces es enviar un email, un correo al editor jefe, editor in chief, antes de la sumisión, para garantizar que quizás no perdamos tiempo en el proceso de revisión. O sea, esto es una cosa que generalmente se hace, especialmente cuando tenemos estudios que son interdisciplinares, multidisciplinares. O sea, enviamos un correo, un email al editor-in-chief, él nos va a decir si el artículo está de acuerdo o no, si tiene por lo menos chance de ser revisado. Para garantizar el impacto del journal, que es otro punto importante, porque yo acostumbro decir a mis alumnos, sí, que no es solamente publicar por publicar, pero publicar en un journal bueno que garantice la consistencia de nuestra investigación. Entonces tenemos que garantizar que el escopo está de acuerdo, pero también garantizar que el impacto del journal que yo escogí está de acuerdo con mis ambiciones, con mis pretensiones, con mis objetivos quizás. ¿Sí? Entonces tengo que verificar en qué base de datos el journal está indexado, si él tiene factor de impacto, si está en Scopus, Web of Science, SiteScore o lo que sea. Yo sé, por ejemplo, acá en Brasil, nosotros utilizamos mucho la base Scopus y Web of Science como una guideline. O sea, los journals que no están ni indexados en Scopus o en Web of Science probablemente no tienen tanto interés para nosotros. ¿Sí? Entonces, son dos bases muy reconocidas acá en Brasil que nuestro Comité de Investigación Nacional valora. Entonces, nuestras publicaciones tienen que estar en Scopus y Web of Science. Y quizás, una vez que tengo eso, puedo yo listar las alternativas, las opciones que tengo para sumisión. O sea, tengo una lista de journals que tienen el escopo adecuado con mi investigación, que tiene el impacto y la base de datos que me interesan. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de JOPM, que todos los journals buenos tienen eso. Te dice todas las bases de datos donde el journal está indexado, donde está conectado, y también sus indicadores de impacto. ¿Sí? Entonces, esta es una cosa que es importante para nosotros, tenemos en mente para escoger nuestro journal. Después de garantizar el escopo y el impacto, tenemos que garantizar que estamos sometiendo el artículo de acuerdo con las directrices de la revista. O sea, voy a verificar en las opciones que tengo las directrices para los autores de cada revista. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo del journal que yo voy a escoger, las directrices van a ser una limitación. Les voy a decir un ejemplo: el tamaño del artículo, el número de palabras. Hay journals en ingeniería industrial o operations management, gestión de operaciones, que solo aceptan artículos con hasta 6,000 palabras, por ejemplo. Entonces, si mi artículo es un artículo de revisión de literatura, por ejemplo, difícilmente va a ser un artículo corto. Este journal con 6,000 palabras, el límite, no va a ser una buena opción. La otra cosa es el formato de los archivos, de los softwares utilizados. La revista muchas veces exige que sea en PDF o en LaTeX o aún en Word. O sea, tengo que tener esto en mente cuando voy a escoger. Y la cosa que me enoja más
particularmente hablando, es el estilo de referencias, porque cada journal tiene su estilo. Los journals de Emerald tienen un estilo propio. Los journals de Taylor Francis tienen un estilo o de Chicago Style o de APA Style. O sea, el estilo de referencia va cambiando. Y para quien trabaja con softwares y cosas así es una cosa muy fácil. Pero yo soy un dinosaurio y yo trabajo con Word. Entonces cada vez que cambio la revista yo tengo que de nuevo mirar la lista de referencias y hacer todo de nuevo la formatación. Y más que todo, la cuestión ética, ¿sí? Dependiendo del journal, especialmente journals de salud o que trabajan o investigaciones que trabajan con datos que involucran gente, personas y así por delante. La cuestión ética es importante, tenemos en la cabeza y tenemos los certificados o las garantías que en nuestra investigación está dentro con las directrices éticas. Entonces acá tenemos un ejemplo de JPM, donde hay las directrices para los autores. O sea, son cosas que tenemos que mirar antes de pensar en someter nuestro artículo. De nuevo, muchas veces las directrices ya caracterizan una limitación para la sumisión del artículo en aquella revista. Después, tenemos que identificar la clasificación del artículo. Entonces, tengo que decir si el artículo es artículo aplicado, si es una revisión de literatura. Y eso es un punto importante porque hoy los journals están... hay journals que aceptan más de un tipo o más de otro tipo de artículo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, revisión de literatura, hay journals como IJPE. Tú no vas a encontrar en el website eso escrito, pero yo particularmente ya tuve cuatro experiencias donde sometí artículos de revisión de literatura y el editor-in-chief me contestó diciendo, mira, no es que tu artículo no está bueno, pero artículos de revisión de literatura nosotros generalmente solamente hacemos cuando hay un special issue. O sea, el journal no acepta mucho artículos de revisión de literatura porque es una cuestión del journal. No está escrito en el website, pero son cosas que tú vas aprendiendo mientras vas intentando diferentes revistas, ¿sí? La otra cosa es que hay revistas como JMTM que están aceptando, por ejemplo, artículos que son más de opinión, que no es un artículo científico solamente, es un artículo con la opinión de los autores. O sea, es un tipo de artículo que no es tan común, pero el journal también acepta eso. Entonces es importante entender eso para saber si mi opción está de acuerdo con el tipo de clasificación que el journal acepta. Después voy a verificar el tipo de método. Como les platiqué, revisión de literatura muchas veces es difícil. Y voy a excluir los journals que tienen requisitos que no son viables, que no son factibles para ser atingidos. ¿Sí? Y ahí tengo la condición de revisar la lista final que se quedó de las revistas, las opciones de las revistas con los candidatos para sumisión. Quizás yo voy a hacer un ranking de las opciones que tengo. El ranking, generalmente, una forma de hacerlo es basear primero en el factor de impacto de los journals, ¿sí? Voy a intentar primero los journals de más alto impacto, ¿sí? Después, si no consigo, si mi artículo es rechazado, voy para abajo y así por delante. También puedo hacer un ranking de acuerdo con la adherencia al escopo, ¿sí? Puedo hacer una escala quizás cualitativa, baja, media y alta adherencia. La otra cuestión que muchas veces yo particularmente tengo conflicto es el proceso de formatación, ¿sí? Si tengo que hacer
muchos cambios en mi artículo para formatar de acuerdo con los estándares de la revista, eso me pone nervioso. Intento siempre el camino más fácil, o sea, voy a escoger journals que la formatación de mi artículo ya esté de acuerdo con el journal, ¿sí? Entonces, más un motivo para que yo, cuando esté haciendo la investigación, ya tenga en mente para dónde voy a someter, porque ahí ya puedo empezar desde el inicio con las cosas ciertas, ¿sí? Porque si no, tengo que hacer la formatación cada vez que voy a cambiar para un tipo de artículo. Miren ustedes que si cambio de Emerald para Table of References o para Elsevier o para Springer, las formataciones son completamente diferentes. Y el número de citaciones que ya tengo yo incluido en mi investigación. O sea, yo voy a intentar primero los journals que quizás fueron más citados, que tienen más citas en mi artículo, ¿sí? Eso es una manera de decir al editor, y hasta es una cosa buena de poner en la cover letter para el editor, diciendo, mira, hay tantos artículos que fueron publicados en esta revista y por eso creo que hay mucha adherencia de mi investigación con la revista. Es algo bueno de poner en la cover letter, eso informando al editor, porque, sin embargo, es un indicador de adherencia. Y así el editor se queda muchas veces sin palabras para decir que, mira, no, está fuera del escopo. ¿Cómo está fuera del escopo si hay 5 citas de esta revista de artículos que trabajan con cosas similares? Entonces, es una buena práctica hacer eso también. Y acá voy a sintetizar las opciones, los criterios de escoja. Voy a mantener el registro de por qué escogí una u otra revista. Quizás voy a establecer planos B, C, D y así por delante, especialmente si no tengo mucha certeza si la revista está de acuerdo con mi investigación o no. Y hay sugerencias adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, una vez que la revista tiene la decisión hecha, yo tengo que garantizar que todos los trabajos publicados que tienen relación con mi investigación fueron citados en la investigación. Si ellos no fueron incluidos aún, entonces en la versión final de mi artículo yo tengo la chance de adicionarlos. O sea, por ejemplo, yo trabajo mucho con Lean, ¿sí? Entonces ya he escrito muchos artículos de Lean. Entonces de una forma o de otra, de un modo o de otro, los artículos tienen una conexión. O sea, cada vez que empiezo una nueva investigación, no empiezo desde el cero, empiezo a partir de la continuación de un artículo anterior. O sea, es importante hacer la cita o la conexión con la investigación que fue hecha antes. ¿Por qué? Para justamente evitar el problema de plagio. O sea, para decir explícitamente que esta investigación fue hecha con base en artículos tal, que fueron utilizados como base para eso. O sea, es importante dejar esto muy claro para evitar problemas de autoplagio o cosas similares. Y siempre chequear requisitos específicos que tienen que ser adecuados antes de la submisión. Por ejemplo, copyright de los autores. Hay journals que necesitan que hagamos un highlight, que son 4 o 5 key points. Tenemos que dejar claro en una primera hoja de nuestro manuscrito. Otro punto, como ya decía antes, es que una buena cover letter es un gran primer paso para garantizar que el artículo no sea rechazado. Entonces, en la cover letter tenemos que decir no solamente las citas que fueron incluidas en nuestro artículo, que son del journal donde vamos a someter, tenemos que decir también el objetivo del artículo,
tengo que decir, garantizar que el artículo no fue sometido o que no está en su emisión en ninguna otra revista. Tengo que decir, quizás yo acostumbro a hacer eso, ¿eh? Antes de someter, yo utilizo el Authenticate, que es un software para verificar similitud del texto con lo que hay en la literatura, y yo escribo para el editor, mira, yo utilicé el Authenticate y hay menos de 5% de similitud con otros artículos. O sea, yo escribo eso en la cover letter para garantizar, dejar el editor jefe con todas las informaciones necesarias para hacer su decisión, ¿sí? Al final, mis amigos, yo acostumbro a decir una cosa para mis alumnos, ¿eh? Un artículo escrito es un artículo publicado. Yo solo no sé dónde. O sea, como les decía, muchas veces me quedo 2 años con un artículo intentando revistas diferentes hasta que yo encuentre una revista que sea adecuada. Y mira, si la investigación que hacemos es algo realmente innovador, quizás la escoja del journal va a ser justamente la etapa más difícil. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo algo que es muy adelante de nuestro tiempo, muchas veces, hasta para los journals, va a ser difícil entender el escopo o garantizar que aquella investigación está de acuerdo con las expectativas del journal. O sea, no podemos desistir nunca porque tenemos un rechazo o algo así. Tenemos que continuar. Garantizar la resiliencia de nuestra investigación. ¿Ok? Lo que yo tenía para hablar para ustedes más o menos era eso. Dejo acá mis contactos y más una vez muchas gracias a la organización del evento, muchas gracias a los profesores involucrados, muchas gracias, felicitaciones por el evento y quédome listo si hay alguna pregunta o algo que pueda comentar aún. ¿Okay? Muy bien, gracias doctor por la presentación muy gráfica. Disculpen que me tardé poquito, mi cámara se tarda no sé si los participantes tengan alguna duda, pueden hacer a través del chat. Mientras los participantes comentan algo, utilizar las herramientas que hay por ejemplo, el EndNote tiene una herramienta para subir el título y el abstract. Y luego cada editorial como que tiene su propia herramienta, pero no sé usted si las ha utilizado. No, nunca utilicé. No. ¿Cómo es el nombre de nuevo? EndNote. Sí, creo que es de Thomson. No, nunca lo he utilizado. Sí. Pero eso, como les decía, yo soy un poco dinosaurio para eso. Trabajo con las cosas más básicas y eso a veces es bueno y muchas veces es malo. Entonces, no acostumbro a utilizar eso. Sí. Bueno, comenta. Una pregunta de Claudia. Dice, ¿podría repetir por favor su recomendación de por qué escribir previamente al editor? Si tenemos duda si el journal está de acuerdo o el escopo del journal está de acuerdo con nuestra investigación, antes de hacer la sumisión, muchas veces es interesante hacer un email para el editor jefe para preguntarle qué piensa de la investigación, pero no con el artículo, pero solamente con un abstract quizás,
explicando que tenemos dudas, si él cree que tiene adherencia al escopo de la revista y así por lo tanto. Entonces es algo que yo ya hice y siempre me fue contestado bien. Entonces creo que es una buena práctica si no tengo certeza del journal. Asegurar posibilidades de que esté dentro del escopo, no que va a ser publicado, ¿sí? Muy bien. Doctor, en Brasil tengo esa duda. No sé si solamente los mexicanos estamos al menos un artículo por año. No sé si en Brasil ustedes tengan el gobierno, la institución del gobierno, ¿Cuáles son los alumnos? a los profesores. A los profesores. Cada programa de posgrado tiene sus propias reglas. La verdad, y Diego me conoce bien, entonces voy a decirle bien claro. La meta es uno al mes, no uno al año, ¿entiende? O sea, uno al año es el mínimo del mínimo del mínimo. Entonces, Pues esta es una meta. Yo ni veo esta meta, porque para mí es como algo. Mira, si yo tengo por lo menos 5 o 6 alumnos de doctorado, lo que espero por lo menos que salga un artículo por cada alumno que tengo. ¿Sí o no? Entonces, uno es algo que es inconcebible. Yo ni trabajo con esta meta. entonces, o recomienda publicar unos 5 artículos por año. ¿O cuánto No, sería? mi recomendación personal, haga lo mejor que pueda. Claro. Lo Bien. mejor que pueda. Y especialmente nosotros latinos tenemos que poner el mejor que podemos para garantizar, porque hoy en investigación científica hay un, no he ponido en el slide, pero hay el tamaño de los países de acuerdo con la cantidad de publicaciones que hacen. Nosotros latinos estamos muy mal. Entonces, tenemos que aumentar eso y hacer el mejor que podemos hacer. Tenemos otra pregunta, doctor. José Felipe Ramírez Pérez menciona si usted sugiere algún software libre para la detección de plagios y por ciento de coincidencia. ¿Qué por ciento de coincidencia es más o menos adecuado? Sí. Grammarly es un software, pero hay que pagarlo. No es, hay una parte que es gratuita, que es gratis, pero si quieres tener más acceso a más cosas, tienes que pagar un poco. Y el Authenticate es lo mejor que hay porque es el mismo que las revistas utilizan, pero eso es muy caro. Entonces, este software generalmente es de la institución, no de la persona. ¿Sí? Ok. Y usted mencionó que usted mete primero su artículo al Authenticate y usted le comenta al editor, ¿no? Que tengo tanto por ciento de coincidencia. ¿Cuánto es el porcentaje que uno debería de preocuparse? Esta es una buena pregunta porque yo creo que no hay un consenso muy grande. ¿Sí? Yo ya tuve problemas con 12%. Ya tuve problemas de los editores me preguntaron, mira, tiene 12% de similitud con tus propios trabajos. O sea, no era similitud con trabajos de otras personas, era con trabajos míos anteriores. Y eso me fue preguntado y me pidieron que yo enviase la sesión, garantizar un poco abajo la similitud. Entonces, yo particularmente intento quedarme siempre hasta 5%, pero no hay de todos. Muy bien. Otra pregunta. El doctor Diego Tlapa pregunta, ya ve que usted comentó acerca de las referencias, ¿no? Que cada editorial tiene su propio formato. Entonces el doctor Tlapa, ¿usted algún software específico como Mendeley o algún otro que se le venga a la mente?
recomiendo, sin embargo, nunca utilicé. Entonces, con certeza hay softwares que facilitan eso, pero como les dice, yo soy un poco dinosaurio para eso, entonces hago todo en la mano, manualmente, entonces me da mucho trabajo siempre. Entonces, con certeza es una opción tener softwares que te ayuden y con un clic tú cambias todo el estilo de las referencias, ¿sí? Sí, pues yo uso Mendeley, la verdad sí me ahorra mucho trabajo, es gratuito, se pueden hacer anotaciones, todo eso. Nada más que lo que sí puedo comentar al respecto es que algunas editoriales, creo yo que no es culpa de Mendeley, sino de las editoriales, como que entonces uno descarga el archivo para subirlo a Mendeley y luego lo pega al Word. Tiene que ver uno que esté bien la referencia, el formato de la referencia, porque a veces, por ejemplo, yo tengo un artículo que me pone el nombre, Luis, me lo pone como apellido. Y eso lo hizo la editorial, pues estoy seguro que la editorial, y ya les he mandado correos, pero no me contestan. Entonces siempre tengo que estar corrigiendo manualmente esa referencia en particular. Sí, sí, sí. Y ustedes aún tienen otro problema que el apellido es el nombre del medio, ¿verdad? En español. El Nosotros lo que apellido hacemos es, del padre está en el medio del nombre, ¿verdad? sí, sí, así es. Por eso lo que Entonces, hacemos muchas es veces... pegar un guión, pegamos con un guión los apellidos. Ah, sí. Muy bien, otra pregunta, creo que ya no tenemos otra pregunta, pues le agradecemos, doctor. La verdad, muy interesante este, lo que nos compartió el día de hoy. Le agradecemos. Ahorita ya sí seguimos con nuestra siguiente plática a las 4. Nos esperamos en el siguiente bloque. Esperemos seguir en contacto con usted, doctor. Buscar relaciones. Ya Diego ya trabaja con usted ya mencionó que Diego ya trabaja mucho con usted, eso nos da mucha felicidad. También nosotros que estamos en Valle de las Palmas, pues tenemos muchos temas relacionados a lo que usted trabaja y lo que trabaja Diego, ¿no? Entonces, Sí, sí, pues sí, muchas perfecto. gracias. Muchas Muchas gracias a gracias, doctor. ustedes, muchas gracias por la invitación. Que tengan un buen seminario. Gracias a todos.